Estimado público, bienvenidos. El día de hoy, la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional nos presenta un programa muy interesante. Escucharemos Capricho Italiano de Tchaikovsky, Gran Danzón para flauta de Paquito Rivera, Pavana para una niña difunta de Ravel y, por último, Aladino de Nielsen. Y para comenzar, tenemos el gusto de contar con la presencia del director huésped, Luis Manuel Sánchez. Él es originario de la Ciudad de México, realizó sus estudios profesionales como tubista con Dwight Zullinger y es egresado con honores de la Facultad de Música de la UNAM. Su carrera en dirección la realizó bajo la cátedra de Ismael Campos y ha tomado cursos de perfeccionamiento en México y el extranjero. Fue director musical asistente de la Compañía Nacional de Ópera y director titular de la Sinfónica de Alientos de la Policía Federal y de la Orquesta Típica de la Ciudad de México. En el extranjero ha sido huésped del coro tradicional de la diáspora de Grecia, de la Banda Sinfónica Nacional de Costa Rica, de la Banda Sinfónica Integrada de las Américas en Colombia y la Banda Sinfónica de Las Palmas de Gran Canaria, entre muchas otras. Actualmente es director artístico de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes y director titular de la Banda Sinfónica de la Facultad de Música de la UNAM. Y nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a Luis Manuel. Muchas gracias, Lilia. Muy contento de estar compartiendo con tu auditorio. Al contrario, un gran honor. Gracias. En general, como si lo pusiéramos en un paquete, ¿qué vamos a escuchar el día de hoy? Pues mira, va a ser una gran aventura musical, va a ser una propuesta en donde el público va a poder escuchar 4 obras, 4 compositores de diferentes latitudes y diferentes épocas. Muy distintos. Muy distintas, exactamente. Entonces, como bien lo comentaste, bueno, será un programa integrado por el Capricho Italiano de Tchaikovsky, que es una gran obra. Desde el inicio vamos a tener una obra muy potente, muy intensa. Tchaikovsky sabemos que es un compositor que le gusta volcar emociones en su obra, en su música. Sí. Entonces, desde el inicio tendremos una obra muy intensa para todo el público. Posteriormente, el Gran Danzón de Paquito de Rivera será una propuesta muy diferente. Ahora nos vamos a ir a Cuba con un gran exponente del Latin Jazz, de la música cubana, pero que ha decidido también, además de ser un gran intérprete en el clarinete y en el saxofón, dedicarse a la composición. También ha explorado este terreno Paquito de Rivera, y en esta ocasión tendremos la oportunidad de escuchar a una gran solista, la maestra Evangelina Reyes, que es fabulosa, y que ella pues nos llevará de la mano a través de la flauta y de los diferentes ensambles que se van a hacer en la propia orquesta, con el piano, con la percusión, con algunas otras secciones de las maderas, de los metales, de las cuerdas. Nos llevará a un viaje musical bellísimo y sensacional, en donde la característica tan peculiar del danzón, que es un género musical que nos lleva luego al baile, al movimiento, va a estar plasmado de inicio a fin. Y posteriormente, bueno, tendremos una obra mucho más contemplativa, que es La Pavana para una infanta difunta de Ravel, una obra mucho más pausada, más calmada, reflexiva. Y finalizaremos con una suite de Carl Nielsen, que hace a su propia obra, a su propia música incidental, que escribió para la obra de teatro Aladino. Esto obviamente no tiene nada que ver con lo que a lo mejor se conoce actualmente, es una obra que se escribió a inicios de 1900, entonces sí, estamos hablando de hace mucho tiempo. Sí. Y el mismo Nielsen hace una selección de su música incidental y nos comparte esta suite de 7 diferentes movimientos, que también tienen momentos muy intensos, muy alegres, muy mágicos, muy místicos. Entonces, bueno, desde luego va a ser un programa que va a tener gran variedad de emociones para nuestro público. Así es. Y bueno, la primera obra que vamos a escuchar, bien decía el maestro, El Capricho Italiano de Tchaikovsky. Bueno, pues la vida de Piotr Ilich Tchaikovsky en los últimos años se ha convertido en el centro de una polémica muy grande. Así lo ponen de manifiesto las cartas que escribió Pieter de puño y letra, y con las que ponía de manifiesto
sus deseos por otros hombres, que también ha sido una polémica a lo largo de muchos años, precisamente este punto. En total, su correspondencia asciende a más de 5,000 cartas que se conservan en el interior de la Casa Museo Estatal Tchaikovsky en Moscú. Marina Kostasevic es la autora de un libro que revela el contenido precisamente de estas cartas. Pero más allá de todo esto, ¿qué nos puede decir, maestro, sobre esta primera obra que vamos a escuchar? Pues mira, qué interesante que comentes esta situación de la vida personal de Tchaikovsky. Que para él fue muy difícil. Sí, era complicado, fue una situación difícil. Sí. Además, habrá que considerar que vivió en Rusia y que era un tema muy delicado en esa época. Entonces, por momentos, él emocionalmente, lo que se conoce es que tenía momentos de mucha desesperación, desolación, y era un hombre sumamente sensible y emocional. Y eso se puede percibir en su música. Él hacia 1890 decide hacer un viaje a Roma, a Italia, y se quedó encantado por las melodías, por la frescura de la música, por el mismo clima tan diferente al de Rusia. Claro. Entonces quedó enamorado de lo que él podía percibir, escuchar durante su estancia en Roma, que fue cuando empieza a escribir esta obra, y que vamos a percibir como el inicio del Capricho Italiano es un toque de trompeta militar, haciendo alusión a lo que él escuchaba en las mañanas, a estos toques militares, pero su Capricho Italiano nos lleva por diferentes melodías, fragmentos folclóricos de la música italiana que él podía percibir, de tal manera que la última parte de este Capricho Italiano, que dura aproximadamente 15 minutos, es una tarantela, ¿no? Es un ritmo y un género musical muy popular en Italia. Entonces, eso es lo que podremos descubrir y disfrutar en el Capricho Italiano. Tenemos el honor de que nos acompañe la flautista Evangelina Reyes. Ella fue graduada con honores en la Universidad Veracruzana, flautista principal de la Orquesta Sinfónica Nacional desde 2001, con la que se ha presentado como solista varias veces. Es ganadora también del Myrna Brown International Scholarship 2022 de la National Flute Association en USA, Chicago. Es otorgada a un solo flautista en el mundo por trayectoria y difusión de la cultura de su país, lo cual es un gran honor. Ha sido invitada a los principales festivales y convenciones para flauta del mundo, como son el de Valencia, España, el de Perú, Argentina, Cuba y el de Estados Unidos, entre otros. Es promotora internacional de la música mexicana para flauta en casi toda la República Mexicana, Japón, Estados Unidos, Bélgica, Centroamérica y Sudamérica, y ha grabado ya 5 discos bajo el sello Urtext. Bienvenida, maestra Evangelina. Gracias por estar aquí, muy gran honor. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué es lo que realmente vamos a escuchar? ¿Nos puede comentar cuál sería como el reto en esto que vamos a escuchar del gran danzón de Paquito de Rivera? Bueno, el gran reto es que no van a poder dejar de bailar, porque como el mismo nombre del concierto para flauta, el gran danzón, Bel-Air, lo compuso Paquito de Rivera, que es el gran exponente de la música del Latin Jazz y la música del jazz cubano. También fue parte de Iraquere, que es de los más grandes grupos exponentes de la música cubana. Entonces compuso este concierto a una flautista muy famosa, solista académica de música clásica, María Piccinini, y se lo comisionó. Y pues él quiso incorporar algo. Siempre está Paquito de Rivera, como él fue integrante de la Orquesta Nacional de Cuba, o sea, él se formó en una orquesta de música clásica, ha querido conjuntar estos dos lenguajes. Entonces ha proporcionado a la música o conciertos que ha compuesto, como en este caso el Gran Danzón concierto para flauta y orquesta,
los motivos cubanos, los motivos latinos, los motivos de Latin Jazz a la música académica, que lo van a escuchar con una orquesta grande, y el principal instrumento pues es la flauta, pero también tiene mucho de percusiones, ¿no? Como empezó el danzón en 1879, con las contradanzas y la danza de la música cubana. Entonces, pues todos sabemos que en Cuba es el alma de la música afroamericana, y tenemos entonces estos ritmos con las percusiones y lo van a disfrutar mucho. Es muy agradable. Es un concierto que casi no se toca, pero es muy virtuoso y lo van a poder bailar. Lo vamos a poder bailar desde donde quiera que estemos. Entonces, está formado de varias partes y digamos que Paquito Rivera fue de los primeros que llevó la música cubana entonces a la academia. Bueno, está incursionando en eso porque él realmente se dedica al Latin Jazz. Latin Jazz, ajá. sí. Tiene su grupo en Nueva Jersey y por todo el mundo. Ha grabado 30 álbumes, es el más famoso del mundo, clarinetista, virtuoso y saxofonista. Y bueno, cuando le comisionan obras, incorpora lo académico con lo latino, ¿no? En este caso, el danzón, los ritmos del danzón. Los ritmos del danzón. Pues gracias, maestra. Y hay que decir también algunos datos, por ejemplo, de Paquito Rivera, es que nació el 4 de junio de 1948 en La Habana y comenzó sus estudios musicales a los 5 años bajo la tutela de su padre, Tito, un saxofonista y director de orquesta en Cuba, como director de orquesta que también está con nosotros hoy. De Rivera, junto con el pianista Valdés, fundaron la Orquesta Cubana de Música Moderna, que dirigió durante 2 años y causaron, por supuesto, sensación en 1978 en los festivales de jazz de Nueva York y de Montreal, haciendo historia como los primeros músicos cubanos. En 1980, de Rivera, descontentos sobre todo con lo que fueron las trabas que le ponían a su música en Cuba, pues decidió emigrar a los Estados Unidos, donde fue apoyado para grabar su primer disco en solitario. Viajó por todo el mundo con su propio grupo, que es The Havana New York Ensemble, por Europa, por Japón, por América del Sur y los Estados Unidos. Maestro Luis Manuel, ¿qué aspectos interesantes tiene esta obra? ¿Cuáles son los detalles que usted considera que el público no debe perderse? Ya en conjunto con lo que nos acaba de decir precisamente la flautista principal, que vamos a escuchar en unos momentos más. Bueno, creo que la maestra Evangelina ha descrito muy bien la característica principal de esta obra, que es la unión de estos dos mundos, el músico académico, el mundo académico, el mundo de las orquestas, pero mezclado con la música popular, mezclado con lo que la gente baila, escucha en Cuba. En esta ocasión es muy interesante ver cómo estos dos mundos tan diferentes pueden convivir en una obra que vamos a pasar por diferentes momentos. Es un concierto de una duración muy interesante, son 30 minutos, pero que al mismo tiempo estoy seguro que a nuestro público se les va a pasar rapidísimo, porque es un concierto que nos mantiene en mucha emoción de inicio a fin. Definitivamente creo que eso es lo que vamos a descubrir en este gran concierto de Paquito Rivera para el gran danzón para flauta y orquesta. En esta segunda parte vamos a escuchar las piezas Pavana para una niña difunta de Ravel y Aladino de Nielsen. Maurice Ravel, este compositor francés, nació en Cibourg en 1875 junto con Debussy, con quien se le suele relacionar habitualmente. Es el gran representante de la moderna escuela musical francesa. Él comenzó a estudiar música a los 6 años, recibiendo lecciones de piano. De 1899 a 1905 asistió al Conservatorio de París. En 1901 se presentó al Gran Premio de Roma. Logró el segundo premio. Participó otras 3 veces, en 1902, en 1903 y en 1905, sin conseguir nunca el preciado galardón. Pero la última vez que se presentó, que fue eliminado además en las pruebas previas, provocó un escándalo en la prensa que incluso le costó el cargo al director del conservatorio.
Maurice Ravel falleció en París el 28 de diciembre de 1937 a causa de una enfermedad neurológica. Él tenía la enfermedad de Pick, un trastorno nervioso que destruye la coordinación motora voluntaria y que le impidió componer durante los últimos años. Por otro lado, Carl Nielsen, este compositor danés, nació en Sutherland en 1805. Comenzó su carrera de música a los 14 años y como músico militar en Odense tocando la trompeta. Entre 1884 y 1887 estudió en el Conservatorio de Copenhague y después realizó diversos viajes de estudio a Alemania, Austria, Francia e Italia. Se especializó en el violín y empezó a componer. En Copenhague fue violinista de la Orquesta del Teatro Real y posteriormente director de orquesta. En 1916 fue nombrado profesor del Conservatorio de la capital danesa, centro que dirigió en 1931. Durante la noche del 3 de octubre de 1931, Nielsen fallece de un ataque al corazón. La casa donde transcurrió su juventud, en Norre Lindelse, se transformó en un pequeño museo en 1956. Así es que pues estamos de vuelta ya con el maestro Luis Manuel Sánchez. Y por supuesto, pues la pregunta es, ¿qué nos espera en esta segunda parte del concierto? Ya nos había adelantado un poco, pero ¿qué nos espera? Pues Lilia, después de esta primera parte donde terminamos con la euforia del gran danzón, la segunda parte comienza con una obra, como ya lo había comentado, muy reflexiva, muy contemplativa. Claro. Que es esta obra de Ravel, que originalmente, cabe mencionar, fue escrita para piano y posteriormente él hace la orquestación y él hace la versión para orquesta. Cabe destacar que es una obra muy interesante porque comienza con un solo de corno que posteriormente diferentes secciones de la orquesta van a tomar, van a desarrollar en una cadencia muy pausada, muy calmada, y es una obra de una belleza maravillosa. O sea, es decir, es una obra que en la sencillez y en la simpleza podemos encontrar una presencia de una belleza enorme. O sea, no necesitamos el gran virtuosismo, muchas notas, mucha velocidad para llegar a sorprendernos, porque de verdad es una obra que en esa tranquilidad nos puede evocar muchas emociones muy bellas. ¿Es como un luto por pues la niña difunta? Es curioso porque se le preguntó a él por qué el título porque en un inicio era Pavana para una infanta, pero posteriormente él pone el título Pavana para una infanta difunta y se le pregunta si es en especial. Y él mismo dice, pues no, es simplemente porque me gustó el juego de palabras y no hay de por medio a lo mejor una niña. Pues por empezar con el corno, pues, de algo tan fuerte, ¿no? Sí, y no hay de alguna manera una alusión a una niña muerta, por así decirlo. De acuerdo. Sino que es un juego de palabras en una cadencia, en una forma musical muy pausada y muy reflexiva. Entonces, esto nos va a llevar al siguiente plato fuerte, que es la suite de Aladino de Carl Nielsen. Que ya eso es más Es muy alegre. interesante, es muy intensa, es una obra con 7 números, en donde Carl Nielsen pues explota las posibilidades melódicas, rítmicas de la orquesta. Como ya lo había comentado, es una obra que pertenece a una obra más grande, es música incidental, música que acompañaba a una obra de teatro, y él decide sacar los números más especiales para él, haciendo esta selección de 7 diferentes números. Entonces, escucharemos desde el primer número, nos va a sorprender con la grandiosidad, lo majestuoso, por así decirlo, de este primer número, pero nos vamos a encontrar de repente en un mercado, en el 5º número. De acuerdo. Y es muy interesante porque, ¿qué es lo que sucede en un mercado? Tenemos diferentes expresiones, diferentes propuestas sonoras, y él decide hacer 4 orquestas diferentes,
4 pequeños grupos diferentes, como si fuera a lo mejor en un mercado que escuchamos a un marchante por acá, los niños Exacto, jugando, las señoras por acá. Mucha algarabía. Mucha algarabía. Y entonces 4 orquestas diferentes tocando diferentes cosas en diferentes tiempos. Y eso va a ser muy interesante para el público porque él lo que quiere hacer con la propuesta de la orquesta es que el público se meta en un mercado, ¿no? Entonces va a escuchar de repente la sección de las maderas, pero los metales están haciendo otra cosa, las cuerdas otra, termina un dueto de pícolos tocando otra cosa totalmente diferente. Qué interesante. Y pareciera un caos, pero es un caos ordenado. Sí. Entonces, bueno, es una obra muy interesante y finaliza con una danza muy intensa. Predomina el timbal, es quien llama la atención en este inicio de la última danza, en el número 7. Y definitivamente de principio a fin esta suite es una obra que va a sorprender al público y cabe mencionar que es estreno para la orquesta. Nunca antes la Orquesta del Politécnico había tocado esta suite, esta obra, entonces es una obra también muy nueva y muy fresca para la orquesta. Como la de también de El Gran Danzón. El Gran Danzón. Exactamente. También es nueva para Entonces son 2 números nuevos. 2 números, entonces tanto para el público, pero también para la orquesta. Y eso creo que es muy refrescante para la misma agrupación, tener un par de propuestas que es nuevo, que es retador y seguramente tanto el público como la orquesta lo va a disfrutar mucho. Y que nos dejen acompañarles también. Ah, claro. Muchísimas gracias. Bueno, pues sin duda va a ser un deleite escuchar estas obras interpretadas por la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. Nos vemos en la próxima emisión y síguenos a través de la señal del 11 todos los sábados y también los domingos. Puedes gozar el concierto por Radio IPN en el 95.7 de FM. Gracias.